y puede acompañarme ahí a sus Biblias. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo número 20. Vamos a leer el versículo número 24. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén para saber que llegó, que está conmigo ahí, ¿verdad? Vamos a leer por ahora ese solo versículo porque ya leímos toda la historia hace ratito, pero vamos a leer todos juntos, hermanos, el versículo número 24. Hechos 20, 24. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Amén. Leemos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Quiero, hermanos, hoy que pueda quedarse con esta primera frase que dice acá el apóstol Pablo en este versículo. Dice, pero de ninguna cosa, ¿qué dice? Hago caso. De ninguna cosa hago caso. Quiero hoy hablar acerca del tema de no desviar nuestra atención, y quiero que pueda meterse un poquito en la historia del apóstol Pablo para entender el contexto por el cual dice este versículo, uno de los más hermosos, uno de mis favoritos de la Biblia, de no desviar nuestra atención y no dejar que cosas vayan a desviar nuestra vida y nuestra mirada de parte del Señor. Pero vamos a orar, hermanos, para que sea Dios, nuestro Señor, quien pueda ahí hablar a nuestras vidas. Padre, gracias te damos una vez más porque es un privilegio la vida, estar hoy aquí para escucharte. Te pido que bendigas a cada hermano, cada hermana, aquellos que nos miran por las redes, Señor, que seas tú también bendiciéndoles de una manera especial, Padre. Gracias por tu infinito amor. No nos dejes ir igual a como entramos. Que el día de hoy puedas cargar nuestro corazón contigo, con tu palabra, tu Espíritu Santo, que podamos tomar decisiones para ti y que seas tú, Señor, tomando el control de esta enseñanza. Lo dejamos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pablo dice ahí, hermano, pero de ninguna cosa, ¿qué dice? Hago caso. Ahora, este capítulo 20, yo le voy a animar a ustedes a leerlo en su casa, cuando ustedes lleguen a su casa. Pero en este capítulo 20 el apóstol Pablo habla del fin de su tercer viaje misionero. El apóstol está ya camino hacia su cautiverio, la muerte del apóstol Pablo está cerca. Y el capítulo 20 del libro de los Hechos es un capítulo lleno de tanto ánimo, pero a la vez triste, porque el apóstol Pablo se está despidiendo. Y yo creo que ninguno de nosotros nos gusta despedirnos de nadie, ¿no? Pero aquí el apóstol Pablo está despidiéndose de los hermanos ahí en la iglesia en Efeso. Cuando leemos los versículos anteriores, él reúne a los ancianos y le está dando indicaciones. Le está diciendo el apóstol Pablo que no iban a ver más su rostro, que iba a ser la última vez que le iban a ver, que tuvieran cuidado con los lobos que iban a entrar en la iglesia, que tuvieran cuidado con la doctrina, y da esas lineaciones finales a la iglesia porque Pablo sabía lo que iba a acontecer más adelante. En el versículo 25 al final, él dice que ya no van a ver más su rostro, y es tremendo despedirse de alguien sabiendo que ya no lo vamos a ver más. Y sabemos que cuando uno se despide terrenalmente de alguien que ama acá en la tierra y él tiene a Cristo en su corazón, esa persona lo vamos a ver en la gloria con Cristo, ¿verdad? Pero qué triste es despedirse de alguien sabiendo que no lo vamos a ver más. Y este capítulo está lleno de esa tristeza, de esa nostalgia que el apóstol Pablo allí siente, ¿no? En el versículo 16, no vaya allá, pero en el versículo 16 de ese capítulo, Pablo quiere llegar a Jerusalén antes del día de Pentecostés, pero Pablo sabía que ese viaje a Jerusalén iba a ser un viaje placentero. El apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, sabía que le iba a acontecer cosas malas en la ciudad de Jerusalén. Mire ahí el versículo 23 conmigo. El versículo 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da, ¿qué? Dice ahí, me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué, hermano? Y tribulaciones. Es decir, Pablo sabía que lo que iba a venir más adelante en su vida
era prisión y tribulación. Es decir, él estaba en un peligro inminente y él estaba caminando rumbo a la voluntad que Dios tenía para él. Él sabía que era la voluntad del Señor, su arresto y todo lo que iba a acontecer más adelante. Y desde la cárcel escribe algunas cartas también, que es la que tenemos hoy ahí en la palabra del Señor. Pero en medio de este contexto de despedida, de tristeza, Pablo sabía que le iba a venir prisiones y ¿qué más, hermano? Y tribulaciones. Nos regala este versículo y dice, pero de ninguna cosa hago caso. Pero de ninguna cosa hago caso. Hermanos, no sé, este versículo estoy seguro que es uno de sus favoritos también, pero viendo el contexto en el cual Pablo lo escribe, esa es la actitud que yo quiero tener. Esa es la actitud que todo cristiano debería tener. ¿Está conmigo o no está conmigo? Vienen tribulaciones, vienen persecuciones, vienen problemas y Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso. Esa es la actitud que debemos nosotros tener. Pablo estaba diciendo, bueno, aunque estamos pasando y me esperan momentos duros en mi vida, Pablo está diciendo, nada me va a mover de donde estoy, nada me va a mover del lugar que Dios me ha dado, nada me va a mover de la voluntad del Señor. Y aunque me va a esperar tribulaciones, dificultades, Pablo dice, pero de ninguna cosa, ¿qué? De ninguna cosa hago caso. Ahora, él estaba diciendo, nada me va a mover de mi lugar. Pero lamentablemente, hermano, el día de hoy vemos cristianos que se desaniman por cualquier cosa. Cualquier evento, cualquier problema que tienen en su vida, cualquier cosa que viene. Recuerden que Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, pero a veces vienen cosas en nuestra vida que el cristiano se desanima por cualquier cosa, hermano. Mire, a veces hemos visto cristianos que se desaniman porque otros se desaniman. Una cosa impresionante. ¿Por qué te pasa, hijo? ¿Por qué estás desanimado? No, porque aquel está desanimado. Bueno, debemos tener esa actitud que tuvo el apóstol Pablo de decir, de ninguna cosa que... Hermano, si alguien está desanimado, nosotros debemos animarnos. ¿En quién, hermano? Debemos animarnos nosotros. En Dios. Nuestro ánimo no depende de las circunstancias, nuestro ánimo no depende incluso de cómo se siente mi carne, porque a veces nuestra carne no va a querer venir a la iglesia. O todos los domingos usted se levanta a las 5 de la mañana con ganas de ir a la iglesia. A veces uno tiene que someter esa carne y venir a la iglesia, allí sometido esa carne a la iglesia, pero luego que venimos, el Señor habla en nuestra vida. Por eso, hermano, no podemos desanimarnos porque alguien se desanima, porque alguien me falló. No, yo no voy más, o me desanimo en las cosas del Señor porque alguien me falló. Hermanos, hay alguien que nunca nos va a fallar y es Cristo Jesús. De ninguna cosa hago caso, dice Pablo. Mire, a veces nos desanimamos porque nos botan del trabajo. Hermano, si lo llegan a botar del trabajo, bueno, ore y que el Señor pueda proveer otro trabajo. Pero no podemos nosotros desanimarnos por cosas que nos vienen. A veces hemos tenido hermanos que se han desanimado porque le han robado el teléfono. Es tan triste, ¿qué le pasa? Como que si le han quitado una mano, no, es que me robaron el teléfono. Bueno, ora al Señor para que el Señor te provea otro teléfono, pero no podemos dejar que ese tipo de cosas nos desanimen, porque el apóstol Pablo estaba pasando otro nivel de pruebas y sin embargo él dijo, de ninguna cosa hago caso. A veces cristianos se desaniman porque su mejor amigo se va de la iglesia. Hermano, nuestro mejor amigo es Cristo Jesús. A veces nuestros amigos se van a ir, van a fallar, se van a desanimar, pero debemos seguir adelante. No podemos dejar que nada nos desvíe, que nada nos quite nuestro gozo. Hay gente que si no tiene dinero está desanimado. Bueno, a veces uno se desanima porque no tiene dinero, pero tenemos vida, hermano. Tenemos salud, ¿verdad? A veces tenemos, a veces no tenemos, pero no, el dinero no puede ser un motivo de gozo, sino, como dice la Biblia, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y debemos estar contentos. Si hoy tenemos, gloria al Señor. Si no tenemos, gloria al Señor también. Pero de ninguna cosa, dice Pablo, ¿qué? No podemos dejar que a eso nos desanime. Mire, usted va a creer, hermanos, que hay gente que se ha desanimado porque no lo han felicitado en su cumpleaños.
Nadie me felicitó en mi cumpleaños, nadie me mandó un mensajito. Hermano, ¿verdad? No se vaya a desanimar por cosas tan tontas, tan sencillas. Nosotros necesitamos seguir fieles en los caminos del Señor. Como dijo el apóstol Pablo, yo no voy a dejar que nada me desvíe, nada me va a desanimar, nada me va a desviar. Y es importante nosotros entender que las circunstancias no nos pueden mover. La Biblia dice claramente, hermano, que el apóstol Pablo, luego que el Señor le revela y le dice, mira, en Jerusalén te esperan prisiones, ¿y qué más? Dice la Biblia, él dice, pero de ninguna cosa hago caso. Es decir, hermanos, nosotros como cristianos debemos tener determinación, debemos tener confianza en el Señor, debemos nosotros cada día estar nosotros confiados el por qué Dios nos ha salvado y el para qué Dios nos tiene acá. Pero Pablo, cuando dice este versículo tan hermoso, él estaba bajo una presión tremenda, él estaba bajo una presión emocional, y a veces nosotros vamos a estar presionados, nuestros sentimientos, nuestras emociones. A veces nos sentimos bien, a veces nos sentimos mal, a veces estamos animados al 100%, a veces estamos un poco desanimados. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado así, ¿amén o no? Amén. Aquí nadie, hermano, puede decir, no, yo estoy activo, ready de 7 a 7. En algún momento hemos tenido un bajón emocional, ha tenido esas ganas de decir, no, estoy desanimado, estoy mal. Bueno, el apóstol Pablo, para decir este versículo y dijo que no hacía caso de ninguna cosa, él tenía una presión emocional importante. Mire conmigo, por favor, el versículo 18, ahí de nuestra historia. Cuando lo tenga, diga un amén para saber que está despierto. Amén. Y que está allí, ¿verdad? Dice el versículo 18, presta atención, hermano, dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Él estaba ahí en la iglesia en Efeso y él estaba diciendo, yo me he comportado todo este tiempo desde el primer día que entré en Asia. Versículo 19, hermano, dice, sirviendo al Señor con toda ¿qué? Pablo le está diciendo, mire, desde que yo llegué acá, porque Pablo tenía la costumbre de llegar a una iglesia y durar un tiempo ahí enseñándole, entrenando, preparando a los ancianos, y él le dice, desde que yo llegué aquí, me he comportado con toda ¿qué? Pero mire la otra frase, hermano, y con muchas ¿qué? Ay, ay, ay. Pablo, hermano, servía al Señor con amor, genuino, con humildad, pero dice, y con muchas ¿qué? Es decir, Pablo sabía que el servicio al Señor estaba acompañado con una presión emocional. Él lloraba, hermano. Lloraba porque se sentía mal, le fallaban. Era un hombre que estaba trabajando con las almas, con la predicación, con gente, y la gente le fallaba. Sabía lo que era sentir la traición, sabía lo que era sentir el rechazo, él sabía lo que era la hipocresía, hermano, de los judíos que lo abrazaban y por detrás lo querían matar. Él sabía lo que es tener esa presión emocional, pero él dice, en el versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso. Hermano, en nuestra vida vamos a tener momentos donde vamos a sentir que nos fallan, vamos a tener que llorar, vamos a tener que experimentar cosas en nuestra vida, y es importante para nosotros entender, como dijo el apóstol Pablo, de ninguna cosa haré ¿qué? Caso. Y mire, cuando las cosas son ciertas, vamos a salir volando de aquí, no se preocupe, ese es el Señor dándonos aire acondicionado, ¿verdad? El Señor es bueno con nosotros. Si hay algún flaquito, agárrese del tubo. Por favor, agárrese del tubo. Los gorditos, agarren la carpa. ¿Ok? Entonces, Pablo dice ahí, hermanos, con muchas lágrimas. Pablo decía, he servido al Señor con humildad y ¿qué más? Pero Pablo sabía lo que era sentir fallas hacia su vida. Mire, pongo una marca ahí en Hechos, hermano, acompáñeme rapidito para que pueda entender la idea que quiero mostrarles hoy. Segunda de Corintios 12:15. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 15. Cuando lo tenga, diga un amén.
para saber que llegó allí. Segunda de Corintios 12:15. ¿Están ahí, hermanos? Ahora, escuchen bien, miren lo que dice la palabra. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor ¿a qué, hermano? Pero mire la otra frase, aunque amando más, ¿qué dice? Es decir, hermano, aquí en esta iglesia en Corintios, Pablo está diciendo, mira, yo los he amado, me he entregado, he gastado de lo mío, los he amado, pero ¿cómo le habían respondido ellos, hermano? ¿Amándolo cómo? Menos. Hermanos, a veces vamos a sentir, tener en nuestra vida que vamos a dar y no vamos a ser correspondidos de la misma forma, pero recuerden lo que Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso. Pablo sabía, hermano, Pablo estaba bajo una presión emocional tremendo. Usted sabe lo que es servir, entregarse, gastar de lo de él, gastar de sus recursos, entregar su físico, su vida, amar a la gente y decir, pero ustedes me han amado a mí, ¿qué? Menos. Y sin embargo Pablo dice, pero de eso yo no voy a hacer caso. No podemos nosotros, o tenemos que tener esta actitud. Por eso le dije al principio que debemos copiar esta actitud del apóstol Pablo, que a pesar, hermano, de todo lo que él vivió, el apóstol Pablo, esa presión emocional, él la supo manejar. Él no dejó que eso le afectara. Pablo sabía lo que era servir con humildad, pero también sabía lo que era servir con lágrimas. Mire, otro versículo, por favor, rápidamente, cuando lo tenga, díganme para saber que está ahí conmigo. Segunda de Timoteo 4:14. Segunda de Timoteo 4:14, hermanos. Cuando lo tenga, diga amén para saber que llegó. Y el que lo consiguió recibe un premio. Ahí sí, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4:14 dice, Alejandro el calderero me ha causado ¿qué? Hay que tener cuidado con los Alejandros. ¿Dónde están los Alejandros aquí? No, mentira, ¿verdad? Dice, Alejandro el calderero me ha causado ¿qué? Muchos males. Y dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. El apóstol Pablo había tenido gente que le había hecho mal, lo había dañado, le había afectado. Y es por eso cuando Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso. Hermano, yo estoy seguro que sí. Usted ha tenido gente que le ha hecho mal. Yo estoy seguro que sí. Ha tenido gente que le ha herido, sí. Que le ha sacado lágrimas, sí. Pero no deje que eso desvíe su atención y su mirada de Cristo Jesús. La gente va a fallar. Vamos a recibir gente que nos va a amar menos. Vamos a servir y no vamos a ser correspondidos. Pero, hermano, debemos tener esta actitud que Pablo tenía. No dejar que eso nos afecte y desvíe nuestra mirada. Pero hay otro versículo aún más interesante que Pablo nos describe cómo se sentía él emocionalmente. Segunda de Timoteo 4:16, ahí mismo en el capítulo 4, pero el versículo 16 de segunda de Timoteo, cuando lo tengan, digan un amén, hermano, para saber que está aquí. Dice el apóstol Pablo, dice, en mi primera defensa, ¿qué dice? Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos que no les ha tomado en cuenta. La primera vez que Pablo estuvo preso, adivinen quiénes le acompañaron. ¿Cuántos le acompañaron? Nadie. Dice allí, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. El apóstol Pablo, hermano, estaba solo, sabía lo que era servir con lágrimas, y sin embargo Pablo dice, no les ha tomado eso en cuenta, y dice en el versículo principal de nuestra enseñanza, pero de ninguna cosa hago caso. Ahora, Pablo, hermano, sabía que era lo que es sentirse mal. A veces nosotros como cristianos vamos a tener sentimientos así, me siento mal, siento que me decepcionaron, siento que me fallaron, me siento emocionalmente mal, por X circunstancias, pero allí, hermanos, donde nosotros no podemos dejar que eso me afecte y desvíe mi mirada del Señor. Pablo dice, bueno, está bien, he predicado con humildad, con lágrimas, pero de ninguna cosa me va a desviar a mí de mi mirada en el Señor.
hermano, debemos nosotros poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Dice incluso ahí, hermano, que las acechanzas de los judíos, dice, por las acechanzas de los judíos, la gente nos va a fallar, pero no podemos dejar que eso desvíe nuestra mirada. Eso, no deje que eso lo afecte, no deje que eso lo desvíe. Si tiene usted problemas con su cónyuge, con su esposa, con su esposo, y eso es uno de los problemas más difíciles, porque cuando uno está mal con su esposo o su esposa, dice la Biblia que nuestra relación con Dios a veces se ve afectado, ¿no? Pero no vayan a dejar, hermano, que por una discusión, por una cosa que estén sucediendo en la familia, que se sienta mal, porque vamos a sentirnos mal. No vaya a dejar que eso vaya a nublar su mente y lo vaya a alejar del Señor. Si alguien le hirió, si alguien le falló, si alguien no lo saludó, si alguien lo bloqueó de WhatsApp, bueno, es que me bloqueó de WhatsApp y ando todo triste porque es que el hermano me bloqueó o me sacaron del grupo. Me sacaron del grupo de WhatsApp, hermano, ¿verdad? Y eso es otro tema aparte. Ese es otro tema de estudio social, ¿no? Un estudio psicosocial de la gente cuando lo sacan de WhatsApp. Es algo que no me aman, no me quieren. Bueno, déjame decirle que todos los años renovamos los grupos de la iglesia, de WhatsApp, porque hay gente que cambia los números y es más fácil renovar eso y volver a comenzar uno nuevo. Así que no se sienta, el pastor me eliminó, debe ser que no me ama. No, hermano, sáquese eso de la mente, ¿verdad? Si lo botaron del grupo, si lo bloquearon, si nadie lo saludó, hermano, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Nada, hermano, como dice Pablo allí, ¿verdad? De ninguna cosa que dice Pablo, hermano, hago caso. No nos dejemos mover por esas cosas. Pablo estaba despidiéndose, pero eso no dejó que lo moviera. E incluso, hermanos, Pablo dice que estaba con lágrimas, llorando, y dice que sirvió con humildad, pero eso no lo desvió de su responsabilidad. Miren conmigo el versículo 20 de Hechos, por favor. Regresemos a nuestro pasaje principal. Nuestro pasaje principal, por favor. Dice allí, versículo 19, ¿están conmigo ahí, verdad, hermano? Sirviendo al Señor con toda, ¿qué? Humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pero mira, hermano, el versículo número 20, mire lo que dice: y como nada que fuese útil, he rehuido ¿de qué? De anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. El apóstol Pablo está diciendo, sí, tengo lágrimas, he tenido que servir con lágrimas, pero yo no he rehuido a mi responsabilidad. Su responsabilidad era anunciar y enseñar, ¿qué, hermanos? La palabra del Señor. Y Pablo está diciendo, mira, me sentía mal, he tenido que transitar con lágrimas y acechanzas, pero él siguió haciendo su trabajo, hermano. Dice, no he rehuido de enseñar y de predicar. Ahora, hermano, al final, aunque nos sintamos mal emocionalmente, nos sentimos mal, pues traicionados, el corazón roto, quebrado. Si usted se siente mal emocionalmente, hermano, y tiene canciones de Juan Gabriel, bórrela. De verdad, hermano, miren, usted está mal emocionalmente y música triste no es buena combinación, ¿verdad? Va a terminar el paseo Macuto. ¿Ok? Olvídese, hermano. ¿Ok? Al final, hermano, Pablo, ¿ok? Aunque la tristeza que él sentía, Pablo decía, no he rehuido. Al final, nosotros, hermano, somos los que tenemos la decisión de no permitir que nada nos afecte. Por eso Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso. No he rehuido, hermano. No rehuya su responsabilidad. Usted está triste, alguien le falló, tiene el corazón herido, el corazón partido. Usted sabe, ¿verdad? El único, hermano, que lo puede sanar es el Señor. Dice la Biblia, irá andando y llorando el que lleva, ¿qué? La preciosa semilla, pero volverá con regocijo, ¿qué? Trayendo sus gavillas. Es decir, usted tiene un guayabo, pues está enguayabado, está roto, le fallaron, lo traicionaron, su amigo, su amiga, su esposo, su trío, lo que sea, hermano. Llore, pero siga adelante.
está triste, pero sigue adelante. Pablo dice, aún así con mis lágrimas no he rehuido el anunciar la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber cuál es el mejor remedio para poder vencer esa presión emocional, esa tristeza, ese guayabo? Hay una, en Farmatodo lo venden, usted pregunta allí, se llama cristomicina 1000 miligramos. ¿Usted quiere pasar eso, hermano? ¿Usted sabe cómo usted se anima? Ganando almas, llevando la palabra. Porque cuando usted predica y usted le lleva a alguien a Cristo Jesús y escucha a la otra persona, usted se da cuenta que usted no tiene problema. Usted se da cuenta que Dios ha sido bueno con usted. Usted se da cuenta que Dios es bueno. Por eso cuando Pablo dice, ahí en el versículo, volvemos de nuevo a 2 Timoteo 4, 16, hermano, mire rapidito allá de nuevo. Vuelva de nuevo allá rápidamente, por favor. El capítulo 2 Timoteo 4, 16, cuando él dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué le hicieron a Pablo, hermano? Lo desampararon, no les sea tomado en cuenta, pero, está el versículo 17, ¿están conmigo ahí, hermano? Dice, pero el Señor, ¿qué dice? Estuvo a mi lado y me dio ¿qué? Me dio fuerza. Muchos se quedan con el 16, es que estoy solo, ya nadie me llama, ya nadie me quiere, estoy en Guayabao, estoy mal, estoy triste, ahí estoy yo, me ha pasado las 1001 a mí, ¿verdad? Los que tienen más edad como su pastor, hay una comiquita que se llama Calimero, ¿se acuerdan de Calimero, verdad? El pollito ese que puro llorar, los que no saben, búsquenlo en Google. Era puro llorar, y yo, pobrecito yo, muchos se quedan con el 16, pero el 17 Pablo dice, me dejaron solo. Nadie estuvo conmigo, pero el Señor estuvo a mi lado. Amén. Hermano, mire, por eso es que en los momentos de presión, de dificultad, hermano, el Señor está a nuestro lado. El Señor está con nosotros. El Señor nos puede dar fuerza. Por eso Pablo dice, y así fuese cumplida la predicación. Es importante, hermano, porque a veces vamos a tener cosas que van a venir a nuestra vida. Hay cositas que van a venir. Pero Pablo dice, lo emocional, me he sentido mal, me he sentido triste, pero de ninguna cosa, ¿qué dice? Hago caso. Hermano, él no se quedó llorando, me dejaron solo, qué insensibilidad, qué es iglesia, nadie, eso que yo comencé esa iglesia, yo los llevé a Cristo y me dejaron solo. Pablo no se quedó ahí, hermano. Pablo por el contrario dijo ahí, el Señor estuvo a mi lado. Es importante, hermano, nosotros entender que esa presión emocional va a llegar a nuestra vida, pero hay una meta que debemos cumplir, ya la vamos a ver, una meta que debemos cumplir. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Número 2, regresemos de nuevo a Hechos, por favor. Hechos, nuestra cita principal. Hechos, por favor, capítulo número 20. Hechos capítulo número 20, mire conmigo ahora el versículo 22, porque no solamente Pablo tenía una presión emocional, sino también una presión física en su cuerpo. Él sufrió, hermano, en su cuerpo. No solamente es lo que sentimos, sino lo que podemos sufrir, ¿no? Y en el versículo 22, mire lo que dice allí, ¿están conmigo, verdad, hermano? Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, es decir, él estaba en espíritu, estaba en comunión con Dios, dice, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan ¿qué? Y tribulación. Ahora, hermano, Pablo no solamente tenía una presión emocional de gente que le ha fallado, sino también que Pablo tenía una presión física porque le iban a venir tribulaciones físicas. Iba a tener que sufrir, hermano, en su cuerpo, hambre, sed, problemas de salud, iba a tener que sufrir golpes, problemas con su cuerpo. Y créame, hermano, que las tribulaciones que nosotros tenemos, que podemos tener tribulaciones grandes, tribulaciones físicas, tribulaciones familiares, hermanos, las tribulaciones de Pablo tenían otro nivel, hermanos. Sus tribulaciones comparadas a veces con las de nosotros es otro nivel de tribulación.
Y sin embargo Pablo decía, pero de ninguna cosa que hago caso. No solamente era una presión emocional, sino Pablo tenía una presión física. Pero mire el nivel de Pablo. Mire el nivel de Pablo. Acompáñenme a 2 Corintios 11, por favor. Y cuando leamos esta lista, pregúntese cuántos ha sufrido usted y yo, pues, cuántos nosotros hemos sufrido esto que Pablo había sufrido. 2 Corintios 11, 23. Cuando lo tenga, hermano, por favor, búsquelo para que lo lea conmigo. ¿Están conmigo ahí, hermano? Amén. Dice ahí el versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más. Ahora mire lo que Pablo, la lista que Pablo va a nombrar. Pregúntese si usted lo ha sufrido. Dice, en trabajos más abundantes. Sí, mi jefe me tiene loco, pastor. Ese soy yo. Yo trabajo como un burro. Ahí va, ok. ¿En trabajo qué? ¿Está conmigo ahí, hermano? Abundante, en trabajos abundantes. Ese soy yo, pastor. Ahí estoy yo. Ahí va. Llevo una. Seguimos. En azotes, ¿qué dice? En cárceles, ¿qué? Más. En peligros de qué? De muerte muchas veces. Versículo 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Y ahí los muchachos se quejan que su papá le dio un chicote. 40 azotes menos 1, 5 veces, hermano. Dice el versículo 25, 3 veces he sido azotado ¿con qué? Mire el repertorio de Pablo. Una vez he sido ¿qué? Apedreado. 3 veces he padecido ¿qué? Naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligro entre falsos ¿qué? Hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y en desnudez. Versículo 28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, ¿por qué? Por toda la iglesia. Hermano, este es otro nivel de tribulaciones. Y Pablo dice en Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago caso. Ahora, hermanos, sé que vamos a pasar tribulaciones fuertes, tribulaciones difíciles, tanto físicas, porque Pablo, sus tribulaciones se resumen en física y de situacionales, momentos en que él tenía que estar difíciles. Estar naufragando en el mar no es nada fácil, hermano. No es nada, no es una situación muy fácil. Se resume en eso la vida de Pablo. Y a veces vamos a pasar por enfermedades graves, hermano. Mire, a veces nuestros hermanos en Cristo, nosotros vamos a pasar por enfermedades difíciles y graves. Enfermedades, ¿verdad? Ya terminales. Pero aún así, hermano, si un día ni Dios lo quiera, Dios nos dé salud a todos, ¿amén o no? Dios nos dé vida y salud. Pero si un día llega a venir una enfermedad fuerte en nuestra vida, no vaya a dejar que eso vaya a desviar su mirada del Señor. Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. No es que usted va a ignorar y va a decir, no, yo estoy sano. No, si usted está enfermo, tiene que recibir tratamiento, tiene que cuidarse, etcétera. Pero no, usted me está entendiendo, no vaya a dejar que eso lo vaya a desanimar, lo vaya a alejar del Señor. Vamos a pasar por enfermedades difíciles. Hermano, a veces hay personas que lo han operado 3, 4, 5, 7 veces. ¿Qué quiere el Señor conmigo? El Señor sabrá. Pero no podemos dejar, hermanos, que tribulaciones nos vayan a dejar y alejar del Señor. Vamos a pasar por situaciones difíciles, como pasamos hace poco, ¿verdad? La muerte de nuestro querido hermano Remy. Tremendo, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda. Y estamos todos nosotros estamos de corazón con nuestra hermana Rina y nuestro hermano Wilfredo. Pero déjeme decirle algo, hermano. Déjeme decirle algo. La hermana Rina y el hermano Wilfredo han sido unas personas de ejemplo
Si ellos están ahí, hermano, pie de cañón, con su ánimo y echándole ganas, ¿y nosotros quiénes somos nosotros entonces, hermano? Más bien debemos nosotros tomar ese ejemplo, pero a veces vamos a tener pérdidas en nuestra vida. Vamos a ver partir a alguien a la presencia del Señor. Vamos a pasar una situación grave en la casa, un hijo rebelde, hermano. Que duro para un papá ver a un hijo que está rebeldía, que está haciendo lo malo. Triste, hermano, esta semana el caso de las dos jovencitas colombianas, no sé si usted lo vio en las redes sociales. 14 y 17 años, conocieron a unos muchachos por Facebook, propios malandros, físicamente malandros, todo. Su mamá le dijo, hija, cuidado, eso no está bien. Y mire, la mamá da el testimonio y las niñas decían, vienes tú otra vez, mamá. Otra vez tú, mamá, y esto de tu mamá. Y resulta que las niñas se fueron, se escaparon, se recitaron con estos dos individuos y apenas llegaron a la otra ciudad donde fueron, la secuestraron, pidieron rescate, no le dieron del dinero y la mataron a las dos. Y qué tremendo es tener en casa un hijo así, ¿verdad? Que uno sabe que se va a estrellar y no hace caso. Y uno está, y dale, y cuidado, y uno como papá, ¿verdad? Uno tiene ese sentimiento, ese presentimiento, uno ve a ese muchacho es el diablo. Esa situación está mal, pero los muchachos no entienden, y eso es una situación tan difícil, tan tremenda. Pero no vaya a dejar que eso la desvíe del Señor. Allí es donde más debemos estar, a los pies de Cristo Jesús. De ninguna cosa, dice Pablo, ¿qué, hermano? Hago caso. O sea, vamos a tener tribulaciones fuertes en nuestra vida, momentos duros y difíciles, pero a veces, hermano, nuestras tribulaciones son excusas para alejarnos del Señor. A veces las tribulaciones que tenemos es que no tenemos para pagar el internet, es que no tengo para pagar caché. ¿Y quién se metió en el caché, hermano? Dígame. Es que tengo tribulaciones, pastor, tengo 5 cuotas de caché atrás ahí. ¿Quién le mandó, hermano? Si usted ve que no puede pagar, ¿para qué se mete en eso? Entonces andan robando a Dios, quitándole lo de Dios. ¿Amén o no? Y después se preguntan por qué está así. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Hay una predicación que voy a dar de cachea. ¿Ok? Pero, ¿por qué le pasa, hermano? ¿Por qué no? Es que tengo deudas con cachea. Esas son las tribulaciones, a veces son excusas para no estar ahí con el Señor. Es que tengo una gripe, es que me pegué ahí en el pie, es que estoy pasando esto. Hermano, mire, como dijo el apóstol Pablo, y fíjense el nivel de tribulaciones. Pablo dice, pero de ninguna cosa, ¿qué dice? El apóstol Pablo estaba enfermo, tenía problemas de la vista, y él le dijo al Señor, quítame este problema. 3 veces le dijo al Señor. Y el Señor le dijo a Pablo, bástate ¿qué? Porque mi poder se perfecciona ¿dónde, hermano? En la debilidad. Por eso Pablo lo entendió perfectamente. Cuando Pablo dijo, he servido con humildad, con lágrimas, mire todo lo que Pablo había pasado. Ya Pablo está en la final de su vida. Cuando Pablo dice Hechos 20:24, Pablo sabía que iba a Jerusalén, iba a ser cancelado e iba a morir. Y Pablo dice, todo eso que le he comentado, Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso. Él tenía una presión emocional, tenía una presión física en su cuerpo, pero también tenía una presión espiritual, hermano. Mire, y termino con esto en Hechos 20, por favor. Vaya a nuestro versículo lema, Hechos 20:24. Él tenía otra presión, aún más. Dice ahí el versículo 24, están conmigo ahí, ¿verdad, hermano? Dice, versículo 24, un segundito, por favor. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, pero mire la otra frase que viene, ni estimo que preciosa mi vida para mí mismo, con tal, escuche bien, hermano, con tal que acabe ¿qué? Pero no es solamente acabar la carrera, que acabe mi carrera ¿con qué? Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
La presión de Pablo que tenía era terminar lo que Dios le había dado bien. Nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Hermano, el tener fe no es ignorar el peligro, ¿no? Porque Pablo sabía que iba a tener peligro. El tener fe es decidir qué tiene más peso en nuestra vida. Pablo sabía que iba a venir tribulaciones y angustia y prisiones. Sin embargo, Pablo dice, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo sabía lo que iba a venir, pero él le dio valor a lo que tenía más importancia. Ahora, nosotros tenemos una presión espiritual, dele el valor al que más tiene valor en su vida. No le dé más valor a los problemas que lo tiene. Dele más valor a lo que Dios le ha dado a usted. Dele más valor a la responsabilidad que Dios le ha dado a usted. Dele más valor a lo que realmente tiene valor. ¿Y sabe qué tiene valor? La misión que Dios nos ha dado. Que es predicar, que es acabar nuestra carrera con gozo. Hermano, la carrera que Dios le ha dado es su carrera. Concéntrese en correrla. Yo sé que uno va corriendo y es imposible mirar a los lados, pero es su carrera. Es lo que Dios le dio, es su salvación. Hermano, un día todos nosotros vamos a estar frente a nuestro Señor Jesucristo. No en combo, ni en grupo. No vamos a estar la iglesia, la espada, toda. No, el Señor nos va a llamar a uno por uno. Vamos a estar individualmente, hermano, porque la carrera es individual. Por eso es importante que nosotros corramos, como dice Pablo, ¿no? Pablo sabía que él tenía que correr, decía que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos que por delante, puestos los ojos, porque su presión espiritual era aún más importante. Su vida, hermano, no era que no tenía valor, pero cuando usted estima más lo que tiene, le va a restar más valor a lo que ya Dios le ha dado. Él no es que no estimaba su vida, pero realmente, hermano, esta vida que nosotros tenemos no se compara con la que viene más adelante, con lo que viene en los cielos, con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Por eso es importante nosotros decidir terminar esta carrera que Dios nos ha dado, terminar esta carrera con gozo. El peso de la vida física iba, hermano, en contra, ¿verdad?, del peso que Pablo tenía, la labor que Pablo tenía. Hermanos, un día vamos a terminar esta carrera. ¿Cuánto es la distancia que tenemos cada uno? No la sabemos. Pero mientras estemos corriendo, debemos correr de tal manera, hermano, puestos nuestros ojos en el premio, en lo eterno, que es estar en la presencia de Dios, que el Señor nos ha dado un valor a nosotros, que nuestro valor va por encima de lo que el mundo nos ha dado, que el Señor nos ha comprado con un precio tremendo, hermano, que no podemos dejar que lo que no tiene importancia robe mi atención. Es cierto, vamos a tener presión emocional, me van a fallar, me van a hacer esto, voy a sentirme mal, me voy a parar hoy triste, pero cuando nosotros nos sentimos así, miramos el premio, que es aún mayor. Miramos al Señor, que tiene más valor. Póngalo en la balanza, hermano. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Lo que el Señor ha hecho por mí o lo que yo estoy sintiendo, mis problemas? Por eso es importante que cuando vengan las tribulaciones, pónganlo en la balanza, hermano. ¿Qué pesa más? Y créanme que pesa más el sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros. Ojalá, de verdad, hermano, por eso el Señor dice que debemos tener fe en Él, porque sin fe es imposible, ¿qué, hermano? Si el Señor tuviera hoy el poder, y Él lo puede hacer, pero si Él lo hiciera, no, la gente no se acercaría por fe. El día de hoy, hermano, el Señor, oráramos al Señor y Él abriera aquí las puertas espirituales y pudiéramos ver la eternidad. Imagínense, hermano, el Señor hoy apagara todas las luces y se abriera el piso y viéramos la condenación de aquellos que están sin Cristo Jesús, y tuviéramos el poder de ver el cielo abierto y el gozo en la presencia del Señor. Si tuviéramos, hermano, ese poder y tuviésemos esa experiencia, créanme, hermano, créanme, que todo lo que vivimos en nuestra vida, todas las tribulaciones que vivimos, no nos importara, porque estamos puestos, nuestros ojos están puestos en ese premio celestial. Pero el punto es, hermano, que aunque el Señor no lo va a hacer ahorita, ya el Señor lo dijo en su palabra, debemos creer
que lo que nos espera, hermanos, que la bendición del Señor tiene aún más valor que lo que nosotros podemos tener. Por eso es que Pablo dice: no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo era fariseo, un hombre de poder, de influencia, un hombre inteligente, un hombre erudito, un hombre famoso. Y él dice: todo lo que era para mi ganancia, dice Pablo, lo he estimado como ¿qué? Como pérdida, por amor a quién, hermano, a Cristo. Por eso no deje, hermano, que nada le desvíe, que nada les desvíe. Yo sé que vendrán presiones emocionales tremendas, vendrán presiones físicas tremendas, presiones espirituales tremendas, pero podamos agarrar este versículo que Pablo nos dejó, ese pero de ninguna cosa que dice, sino que dice ahí, hermanos, la palabra, y dice: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros, todos con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor. Yo creo que hoy, hermanos, ha sido un mensaje más para cristianos ya fieles, para cristianos ya de tiempo. Pero yo creo, hermanos, que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos desviado un poco nuestra mirada al Señor. Yo creo que en algún momento nosotros hemos claudicado un poco, como dice ahí el apóstol Pablo. Yo sé que hoy venimos a la iglesia, y le digo como pastor, como hermano en Cristo, como ser humano. Venimos a la iglesia a veces, cargados espiritualmente, ¿no? Venimos emocionalmente rotos. A veces literalmente le toca venir habiendo tenido un problema en su casa. A veces le ha tocado venir sin dinero porque no tiene un pasaje, ha tenido que caminar. A veces le ha tocado venir enfermo porque tiene un dolor que no se le quita. A veces le ha tocado venir con una tribulación que nadie puede llevar. Pero créanme, hermano, créanme, que aunque usted lleva una carga de repente que nadie lo sabe, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. El Señor lo ama, el Señor te ama. El Señor quiere llevar esa carga. El Señor lo que nos dice a nosotros es: no estás solo, no estás solo. Que podamos nosotros poner en el balance lo que Él ha hecho por nosotros, más de lo que podamos nosotros estar sintiendo. Hermanos, que no haya una presión emocional, ni física, ni espiritual, que nos desvíe. Que podamos nosotros decir, como dijo el apóstol Pablo: de ninguna cosa voy a hacer caso, ni mi vida es preciosa. Yo quiero acabar mi carrera con gozo. Yo quiero acabar esta carrera que el Señor me ha dado. Hermanos, necesitamos de Dios. Necesitamos avanzar con nuestros ojos llorosos, con nuestra enfermedad puesta, con nuestros problemas. Y déjeme decirle algo, es que nunca vamos a estar libres de tribulaciones, pero Él está con nosotros. A lo mejor alguien me dice: pastor, el Señor habló a mi vida hoy. El Señor habló en algún área. El Señor habló a mi corazón. Ore por mí, pastor. De corazón, yo quiero que el Señor me ayude. Yo quiero que el Señor me ayude a tener esa determinación, a poder tener esa confianza. Que aunque la gente me falle, aunque me sienta mal, aunque esté triste, aunque esté atribulado, aunque pase por problemas, yo quiero poner mi mirada en el Señor. Como dijo al final Pablo: puesto los ojos en Jesús. Alguien me dice: ore por mí, pastor. Levante su mano, ore por mí. Señor habló a mi vida. Amén, gloria al Señor. Hermanos, yo creo que todos nosotros, todos, debemos decirle al Señor que nos perdone, que nos ayude, que nos dé fortaleza,
que nos ponga esa carga en nuestro corazón y que entendamos, hermanos, que le necesitamos a Él, que no hay nada, como dijo el mismo apóstol Pablo, que nos pueda separar de Dios y de su amor y de su cuidado. Padre, gracias, Señor, te damos porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Mi Dios, pesa nuestros corazones, ayúdanos, Señor. Como Pablo al final terminó su carrera con gozo, Señor, en tribulación, preso en cadenas, pero Señor, sabemos que tú le diste fuerza. Ayúdanos a poder seguir adelante a pesar de las tribulaciones, de las fallas, de las luchas. Que las cosas que vengan a nuestra vida no nos desvíen, sino por el contrario, nos fortalezcan aún más, Señor. Padre, te pido por mis hermanos, bendíceles, Señor. Dale fortaleza en medio de la tribulación, en medio de la tristeza, en medio de los problemas. Seas tú, Señor, dirigiéndonos, guardándonos y cuidándonos. Y estas cosas, Padre Santo, te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a recoger de nuestra ofrenda. ¿Quién recibió bendición, hermanos, con la palabra de Dios? Amén. Vamos a recoger de nuestra ofrenda, nuestros